Voy con la información, sigo con el tema, retomo el tema del consumo del tabaco. Omar Valderrama, el presidente de Amor y Convicción. ¿Cómo estás, Tato? Qué gusto recibirte por acá. ¿Qué tan grave es el consumo de tabaco en Sonora? De acuerdo a las estadísticas y a los estudios que ustedes levantan. Mi estimado, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Proyecto Puente. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto, adelante. Muy bien. La última encuesta que se levantó, la más reciente, apenas la acabamos de terminar en noviembre del año anterior, y en algunos de los datos del tema que estás tratando podemos revisar. Esta es una encuesta que se aplica a 400 estudiantes en 5 planteles de educación secundaria acá en la ciudad de Hermosillo. Y algunos de los resultados son los siguientes. El 11.7% de los estudiantes de secundaria en Hermosillo ha probado el cigarrillo de tabaco. 56% afirma que es muy fácil conseguirlo. El 61.2% afirmó que alguien de su casa consume drogas. De esos, el 48.6% comentó que es tabaco lo que se consume en su casa. 82.1% alcohol, 24.8% cigarro electrónico, entre otras sustancias. Yo creo que es una de las sustancias más estudiadas. Hay un estudio de la psicóloga Araceli Porchas de la Fundación George Papanicolaou. Comenta que hasta en un 80% de los fumadores pasivos tienen los mismos riesgos a la salud que un fumador activo, como cáncer pulmonar, tos persistente, desgaste físico, bronquitis, entre otros. Otro estudio realizado por Ruth de Celis Carrillo, una investigadora del Centro de Investigación de Biomédica del Occidente en Jalisco, ella llegó a la conclusión que un cigarrillo contiene aproximadamente 4,000 sustancias tóxicas. Estamos hablando de un solo cigarrillo. Y que un fumador promedio eh, expele al ambiente casi 500 sustancias tóxicas. Es decir, cada persona que fuma un cigarro de tabaco exhala o expele al medio ambiente, le regresa al medio ambiente 500 sustancias que se consideran tóxicas. Para un punto de vista muy personal, el consumo de drogas es mucho más controlable cuando no se publicita, porque al final del día la publicidad seduce al consumidor. Y aquí está muy claro, por ejemplo, dos ejemplos. El consumo de tabaco va a la baja desde aproximadamente el 2010, que entró en vigor una ley que prohíbe la publicidad en la televisión y en las vías públicas. Desde hace mucho tiempo ya no vemos aquel famoso vaquero de Marlboro, ¿no? Que veíamos en la televisión. De Así hecho, que, se llamó sí, Eric mira. Lawson. Fue la cuarta víctima de muerte de cáncer pulmonar de la empresa más reconocida de tabaco, solo que eso no lo dice el anuncio. Entonces, desde ese momento que ya no había publicidad en la televisión o en las calles a través de los espectaculares, el consumo de tabaco empezó a la baja. Todo lo contrario de una sustancia como el alcohol, que es incontrolable y está publicitada por todos lados. Entonces, una de las conclusiones es que mientras se vea, se va a consumir. No se te puede antojar algo que no sabes que existe. Mientras los niños y los jóvenes sigan viendo fumar a los adultos, es una práctica y una conducta que regularmente se va a estar replicando. Tú ves entonces bien lo que está ocurriendo con esta ley, Omar. Yo lo veo bien en lo personal, pero te sigo dando más estadísticas. Por ejemplo, en el tema de los impuestos, obviamente es un tema controversial el consumo de drogas. Los usuarios y los que se dedican a la venta en este negocio, pues tendrán sus puntos de vista y ellos ponen los pesos y los billetes en la mesa. El tabaco, por ejemplo, se sabe que paga de impuestos anualmente a nuestro país alrededor de 43,000 millones de pesos anuales. Es una cantidad muy considerable lo que genera de impuestos.
pero los costos de la atención médica por las enfermedades asociadas al tabaquismo son alrededor de 75,200 millones de pesos. Es casi el 0,62% del Producto Interno Bruto. Son más las consecuencias, tanto económicas como en términos de salud, son más las consecuencias negativas que produce el uso y abuso de esta sustancia que cualquier justificación que vayan a poner sobre la mesa. Para mi punto de vista, yo lo veo muy, muy viable, porque al final del día, cualquier persona que está cerca de un fumador, aunque no fumemos, pues nos llevamos también ese humo a nuestros pulmones, pero también sucede con los niños, con las mujeres embarazadas, etcétera. Y yo creo que a medida de que se va restringiendo cada vez más esta práctica, pues vamos a tener una comunidad más saludable. La gente más educada cuida más su salud. Es por eso que el consumo de tabaco va a la baja. Conclusión, entonces, Omar, interesante, exactamente. Es decir, entre menos exposición, pues menos vaya a reacción, ¿no? O vamos a decirlo, y más esos datos que da 56%, por ejemplo, dijo en la encuesta que es muy fácil conseguirlo. Y te acuerdas, antes era, hombre, fumar era lo más asequible que hay. Vamos a ver las reacciones porque hay un sector obvio en contra, Omar, pero sí es una medida que va a ayudar sin duda, como dices tú con tu experiencia, a que haya menos consumo. Vamos a ver qué refleja Sí, la... ¿Sí? Dime, para cerrar. nos llevó alrededor de 60 años darnos cuenta que esta permisividad y esta manera de tener libre de candados publicitarios una sustancia tan nociva que en México se lleva la vida alrededor de 50 a 50,000 personas por año. Nos llevó casi 60 años darnos cuenta que tenemos que estar restringiendo la publicidad, porque la publicidad produce que a la gente se le antoje fumar, entre otras cosas. Y al mismo tiempo estamos viviendo una contradicción, porque por un lado estamos restringiendo cada vez más una sustancia y por otro lado se están liberando otras sustancias como el cannabis. Pero bueno, yo lo veo muy viable. Creo que esto va a ayudar mucho a que los niños y sobre todo los más jóvenes se les antoje menos el consumo pues de esta sustancia que la verdad produce bastantes daños a la salud. La Organización Mundial de la Salud exhibe en muchos de sus tratados de información que te reduce alrededor de 10 a 15 años el tener un hábito del consumo de cigarro. Curiosamente, el consumo de cigarro inicia en la adolescencia, que es donde se genera la dependencia. Entonces, este tipo de ajustes ayudan no necesariamente a los adultos, porque el adulto ya tiene formado un estilo de vida, pero sí ayudan a las generaciones que vienen detrás de nosotros a que sean menos viciosas y más saludables, que es lo que necesita el país. Sin duda. Muchas gracias, Omar, como siempre. Un abrazo.